Continuando con nuestros ejercicios de diodos, este es un ejercicio del libro Razavi segunda edición, en la cual nos piden encontrar el valor de R1, tal que esta resistencia tiene una corriente de 5 mA. Tenemos que asumir una corriente de saturación de 5 por 10 a la menos 16 para cada diodo. Observamos que aquí tenemos dos diodos. De donde tenemos que partir es de asumir que el diodo 1 es igual al diodo 2, puesto que no dice lo contrario. Después nosotros sabemos que, por ejemplo, esta corriente que viene así, entra a esta parte del nodo y de aquí se va a dividir en dos, en una y en otra por aquí. Sabemos que esta corriente es de 1 mA y que la corriente en la resistencia es de 0.5 mA. Quiere decir que esta corriente prácticamente se está dividiendo en dos, en 0.5 de la resistencia y en 0.5 de estos dos diodos. Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en VD, que ya sabemos que VD es todo este nodo que voy a poner en naranja, la corriente de IX, que es la fuente, ¿sí?, va a ser igual a la I de la resistencia más la I de los diodos, ¿no? Sabemos que puedo poner nada más I del diodo porque están en serie, entonces tienen ambos la misma corriente. Sustituyendo valores tenemos que IX es de 1 mA y esto será igual a la corriente de la resistencia, sabemos que es 0.5 mA más la I del diodo. Por lo tanto, la I del diodo es de 0.5 mA, que es lo que ya habíamos concluido al hacer un análisis rápido de corrientes. Posteriormente, nosotros sabemos que el voltaje del diodo será igual al voltaje térmico logaritmo natural de la corriente sobre la corriente de saturación. ¿Sí? De aquí ya tenemos todo, puesto que tenemos la corriente del diodo, el voltaje térmico, la de saturación. Entonces podemos calcular el voltaje del diodo y diciendo que el voltaje térmico son 25 milivolts, 0.5 miliamperes sobre 5 por 10 a la menos 16 amperes, nos dará un valor de 0.691 volt. Ahora, sabemos que este voltaje es el del diodo 1, pero tenemos dos diodos. Entonces todo este nodo va a ser el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2. Al ser iguales, entonces tendríamos simplemente que el voltaje de este nodo sería dos veces el voltaje del diodo. Vamos a llamar a este voltaje V. Entonces V será igual a dos veces el voltaje del diodo, puesto que hay dos diodos. Entonces simplemente se multiplicaría por 2. V será dos veces por 0.691 volt. Esto nos da como resultado 1.38 volts. ¿Por qué es importante conocer este voltaje? Puesto que vemos que estos dos diodos están en paralelo con la resistencia que nosotros tenemos interés y nosotros ya conocemos la corriente. Como están en paralelo, el voltaje será el mismo. Entonces, nosotros tenemos que el voltaje de la resistencia será la resistencia por la corriente. El voltaje, ya concluimos que es 1.38 volts. Esto será igual a la resistencia, que no la tenemos, por la corriente, que es de 0.5 miliamperes. Nosotros al despejar R1 obtendríamos que la resistencia sería de 2.76 kilo ohms y este sería el resultado final. Cabe recalcar que este libro en sus ejercicios, en lugar de ocupar 25 milivolts como voltaje térmico, ocupa 26 milivolts. Entonces, si ustedes ocupan el 26 milivolts, tendrán un valor diferente a este, por poco pero diferente. Con 26 milivolts se obtiene 2.84 kilo ohms. Podemos ver que están muy cercanos, sin embargo, me parecía pertinente decir esta pequeña diferencia. Y con esto concluimos el ejercicio.